Bienvenidos a un nuevo video de este subcanal Civil 380. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Rebeca Pereira, que es licenciada en psicología. Por favor, platícanos un poco de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Mira, yo soy psicóloga clínica y estoy especializada en tratar a adultos, adolescentes, parejas, y básicamente esta es como mi actividad principal. Pero además doy cursos y talleres. Estoy especializada en temas de violencia de género y hago talleres de autoestima. Platícanos un poco sobre la parte de las armas. Tú puedes hacer los exámenes que se necesitan para el PETA y ahora esta nueva forma que están pidiendo para compra de armas. Efectivamente, he estado dedicándome a hacer los exámenes psicológicos que requiere la Sedena para cada persona que necesita comprar sus armas y pertenecer al club. Okay. Que es parte de los requisitos, como bien sabes. Sí, claro. Pues ya saben, amigos, si necesitas tú los exámenes para tu PETA o para adquirir tu arma, te voy a dejar los datos para que te comuniques y puedas realizar tus trámites correspondientes. En este momento, en este video, quiero abarcar una duda que me surgió porque tengo una menor viviendo en mi casa. ¿Cómo podemos abarcar, cómo manejar los niños y las armas, los adolescentes, los menores de edad y las armas? Por eso estamos aquí con una persona que no nada más es especialista en psicología, sino también sabe de armas, que eso es algo muy importante, porque muchas personas o son psicólogas o saben de armas. Tú lo tienes todo. Entonces, por eso vengo aquí contigo para que me expliques bien todo este tipo de situaciones. La verdad es que qué bueno que tienes interés en mostrar este tema, porque efectivamente ha habido muchas controversias con respecto a los menores y los adolescentes utilizando armas, con todos los incidentes que han pasado en las escuelas y tal. Entonces, esto se vuelve fundamental porque es muy importante que entendamos cómo podemos relacionar a nuestros menores con las armas, efectivamente. Las armas por sí solas, por supuesto que no son ni buenas ni malas, son armas, ¿no? Lo que es importante es ver cómo nos vamos a relacionar con ellas. En el caso de los menores, que estamos hablando de que un menor es de 5 a 12 años, básicamente estaría como contraindicado, digamos, que estuvieran en una relación directa con las armas. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas no hacen una diferencia entre lo que es real de lo que es la fantasía. Entonces, digamos que de primera instancia sería bueno que cuando hay un arma en el hogar para la protección del mismo, lo interesante sería que estuviera completamente resguardada, okay, que estuviera descargada, okay, que las municiones, balas o cartuchos estuvieran guardados por separado y que el menor no tuviera acceso a ella o a ellas, depende de si es una o varias armas, a menos que estuviera supervisado por un adulto. Eso es fundamental. ¿Se le puede enseñar a un menor de edad el manejo de las armas de fuego de forma legal? Sí, sí se puede enseñar a los menores, pero mira, cuando tú dices de forma legal, sería muy bueno poder explicarles a las personas que nos están haciendo el favor de vernos qué significa eso que tú me estás preguntando. Entonces, digamos que hay una ley general de los derechos humanos de las niñas y de los niños
en donde lo importante es protegerlos, proteger su salud, proteger su bienestar, proteger su seguridad. Y entonces digamos que de allí y de otra ley que está derivada para también regular el uso de armas de fuego y los niños, para que no lleven las armas en las escuelas, por ejemplo, o para que los adolescentes no utilicen esas armas cuando, por ejemplo, son buleados. Generalmente, si ellos saben que hay un arma, pueden llevarla consigo y utilizarla. Sí. Entonces, bueno, hay leyes que sí están hablando de la protección de los menores y de cómo utilizar las armas y de cómo los niños y las niñas y los adolescentes se relacionan con ellas. No hay ninguna ley en especial que diga está prohibido que los niños y las niñas y los adolescentes usen armas. No hay ninguna ley. Sin embargo, no se aconseja que los niños estén en contacto con las armas, ni los adolescentes, por lo que te comentaba al principio, porque todavía no hay esta distinción entre lo que es real y lo que es un juego. Entonces, más valdría que los niños, sobre todo los más pequeños, no estuvieran en contacto con las armas. ¿En qué momento sí se puede? Porque no lo vamos a ver de una manera tan estricta, pero ¿en qué momento sí se puede? Se puede en el momento en el que ya quedamos que la supervisión de un adulto es muy importante. La educación, los valores y las actitudes que haya en una familia con respecto no solo a las armas, sino a la educación de los menores en general, se vuelve fundamental también, ¿sí? Entonces, si tú hablas con tus hijos e hijas, si les explicas, si supervisas y si les enseñas que eso no es para jugar, en realidad estás promoviendo una buena conducta para que los chicos se relacionen con las armas. Porque los niños y las niñas son muy curiosos. Sí, claro. Están queriendo averiguar todo el tiempo sobre todas las cosas. Entonces, lo mejor es que tú acompañes ese proceso en donde les expliques qué es, cómo funciona, ¿no? ¿Para qué sirve? Incluso hasta llevarlo ya a un campo de tiro en cierta etapa donde ya sepan el funcionamiento y empezar con su entrenamiento, ¿no? Claro. Hay, a propósito de esto que mencionas, niños que como deporte efectivamente empiezan con una actividad de tiro. Y eso es bueno para los niños porque les requiere disciplina, concentración, ¿sí? Es todo un deporte. Sí. Y empiezan pequeños, pero es exclusivamente para un uso deportivo. Aquí lo importante es que siempre supervises, que le expliques y a la hora de guardarla, que esté bajo llave y que el menor no tenga acceso al arma. Si por ejemplo está ocupándose esa arma para protección de domicilio, que sea lo más recomendable es tenerla desabastecida. Desabastecida. Okay. Y en resguardo. Y en resguardo. Okay. Y de primera instancia, mira, un niño no va a saber qué hacer con ella. Así es que no es necesario que sepa dónde está. Sí, sí, claro. ¿No? Okay. Ni las llaves. Sí, exacto. Entonces, si tú me dices, ¿aconsejarías que los pequeños sepan dónde está guardada el arma? No. Ok. Entonces, no es aconsejable que los niños o que los menores sepan dónde está guardada tu arma o tus armas, dependiendo de cuántas tengas. Desde tu experiencia, ¿a qué edad es recomendable introducir a un menor al mundo de las armas para que aprenda el funcionamiento y la letalidad? Mira, yo creo que la edad adecuada sería de los 7 años en adelante. Cuando el niño y la niña ya tienen este pensamiento lógico y concreto, en donde ya pueden entender
la diferencia entre el juego y la realidad. Por ejemplo, si yo tengo una pistola o un arma desde antes de tener a mi hijo, 5 años después se vuelve como muy normal tener armas dentro de un lugar. ¿Qué hago en esos 5 o 7 años? ¿Qué hago con esa arma? ¿Sigue escondida, sigue en resguardo hasta después? ¿O es bueno empezar a enseñarles desde normalizar las armas para que ya a los 7 años, ahora sí empezarles a enseñar el uso? Claro, yo creo que puedes empezar a normalizar el uso de armas en caso de que tú estés teniendo armas y tengas una actividad de tiro. Incluso lo puedes llevar al campo de tiro, hay una convivencia familiar, el niño se va familiarizando con las armas, pero no necesariamente las utiliza. Ok, ¿Sí? sí, claro. Ok, claro que sí. Claro, puede empezar a jugar con ellas, puede hacer una recreación, porque recuerda que los niños empiezan a aprender por imitación. Sí. Entonces, evidentemente, si ve a su papá que va al campo de tiro con un arma, él va a jugar, él va a estar jugando, imitándote. Okay, sí, claro. Y entonces, ahí va a irse familiarizando con el tema y más adelante, cuando tenga edad suficiente para entender la letalidad, el daño que puede hacer un arma, y pueda tener claro la diferencia entre qué significa jugar con un arma, ¿no? Y darse cuenta realmente de la letalidad del arma, entonces yo creo que ya se le puede iniciar en el asunto de tocar, de mostrarles el funcionamiento. Okay. Recuerda que la información y la educación siempre van a ser los más importantes. Okay. Y la supervisión del adulto. Siempre la supervisión de un adulto. Siempre. Y es muy importante en el caso de los adolescentes, por ejemplo, que de todas maneras, mira, los adolescentes pasan por procesos en donde pueden estar deprimidos o pueden estar enojados, y entonces de pronto hay un nivel alto de suicidios en los adolescentes. Sí. Entonces esto también es muy importante tomarlo en cuenta para que ellos no estén proclives a utilizar un arma para dañarse a sí mismos. Desde tu punto de vista, ¿qué detonaría un acto de violencia de un menor? ¿Un arma o el ambiente o su contexto familiar o social? Mira, en realidad para los asuntos de violencia es multifactorial. No podríamos decir solo es porque vive en un hogar violento, o solo es porque vive en una comunidad violenta, o solo es porque hay acoso escolar, ¿no? En realidad es un conjunto de cosas. Hay hogares muy disfuncionales que son promotores de la violencia todo el tiempo, ¿no? Y cuando eres niño, el problema es que tú no tienes un referente para gestionar los conflictos, ¿no? No tienes esos elementos. No has aprendido a resolver el conflicto que no sea a través de la violencia. Entonces, pues no solo es en la casa, ¿no? También puede ser que vivas en una comunidad que es muy violenta y salgas a la calle y ahí mismo se estén dando de balazos. Sí, claro. Entonces, digamos que no tiene que ver con un solo factor. Okay. Es un conjunto de cosas las que te pueden llevar a ser violento o no. Hay personas muy violentas y no necesariamente vienen de un hogar violento o disfuncional, ¿no? Igual y por la interacción que han tenido, la socialización, la interacción en la comunidad, ¿no? Las personas con las que se han relacionado, eso ha hecho que se metan a un mundo de más violencia. Pues en este punto creo que sería recalcar y retomar mucho el siempre con la supervisión de un adulto, ¿no? Porque aquí no sabemos
si tu hijo puede accionar en cualquier momento, desgraciadamente nos encontramos con la depresión que no se ve hasta que ya se está muy abajo, ¿no? Entonces en ese momento creo que es con la supervisión de un adulto, entonces llegando a esta conclusión de esta parte, ¿no crees? Y no solo la supervisión, sino con toda la educación y con toda la información que va alrededor. Okay. ¿No? Porque bueno, sí, tú puedes estar allí, pero tu presencia no basta. Tu supervisión de pronto no es suficiente. Es importante que le hables, le expliques, le digas cómo funciona, le remarques la letalidad que tiene el arma. Eso es muy importante. Ok, ¿no? Ok, sí, claro. Porque claro, tú puedes estar ahí y puedes estar supervisando, pero lo puedes hacer de una manera negligente o no. ¿Qué conducta puede ser un signo de alarma para no acercar a un menor a las armas? Esa pregunta también es muy, muy interesante y muy pertinente, porque mira, cuando empezamos a ver que un niño está aislándose, o está triste, o está enojado, o no, está como de alguna manera deprimido, no es una buena idea. Pero estamos entendiendo que los niños en general no tienen acceso a un arma, porque ya quedamos que de preferencia no. Okay. Pero en el caso de los adolescentes, lo mejor es que si hay una persona adolescente que está deprimida, que sufre acoso escolar, que consume drogas o alcohol, que tiene algún otro tipo de problema de adicción o que tiene alguna enfermedad mental, entonces lo mejor es que no estén para nada cerca de las armas. Okay. Para nada. Y si de pronto tus hijos van a algún lugar como casa de amigos, o siempre vale la pena asegurarse de que en esa otra casa pues tampoco haya armas. Bueno, básicamente me gustaría concluir que efectivamente las armas no son ni buenas ni malas y que lo importante es el manejo que hacemos de ellas. Para tener un buen manejo de ellas, lo importante también es la educación, la información, la supervisión y el interés. Okay. Sin tener que necesariamente fomentar la violencia. Entonces ya sabes que si necesitas hablarle a tus hijos, a tus menores de edad, ya sabes cómo hacerlo, qué cuidados tienes que tener dentro de tu domicilio con tus armas en el campo de tiro. Ya sabes cómo tener ese cuidado para no sufrir algún accidente, para evitar una tragedia principalmente. Sobre todo. Si necesitas los exámenes psicológicos que te está pidiendo la Sedena para tu compra de arma y tu beta, te dejo los datos de la licenciada en psicología y además experta en armas que también está en el campo de tiro Catimex, para que ustedes puedan tramitar también sus permisos y sus compras de armas. Afortunadamente, por lo que estuve leyendo, no se necesita para compra de municiones, solo es para la compra de armas y para tu beta. Si ves un arma, entonces... Lo mejor como recomendación es detente, no la toques, aléjate y cuéntaselo a un adulto. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Así es. Si tienes dudas, escríbelas en los comentarios para irlas resolviendo y vayamos aprendiendo más de las armas de fuego. No olvides compartir y te invito a que te suscribas a tu canal Civil 1380.